Mi nombre es Gustavo Andrés Anrango Macías, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. El tema a exponer es métodos de aforo para ríos y canales. ¿Qué es el método de aforo para ríos y canales? En los distritos de riegos se necesitan medir los caudales para distribuir el agua, generalmente usando los métodos del molinete, reacciones calibradas y estructuras, tales como compuertas radiales y rectangulares. Este método se divide en unos temas, los cuales son métodos de área y velocidad media del agua en una corriente, área de la sección transversal de una corriente, métodos de aforo para ríos y canales. En los distritos de riego se necesitan medir los caudales para distribuir el agua, generalmente usando métodos de molinete, secciones calibradas y estructuras, tales como compuertas radiales y rectangulares. Tenemos el método de área y velocidad. Este consiste en determinar el área de una sección transversal de la corriente y la velocidad del agua a través de esta. Tenemos lo que es la velocidad media del agua en una corriente, la cual nos dice que para determinar la velocidad media del agua en una corriente puede hacerse por métodos directos o indirectos. Los primeros se realizan empleando el molinete o los flotadores y los segundos mediante el uso de fórmulas. Área de la sección transversal de una corriente. Para determinar el gasto en una sección se requiere conocer el área hidráulica de la sección transversal de la corriente. Tenemos el aforo con flotadores. Son cuerpos u objetos más ligeros que el agua y que conducidos en suspensión por la corriente adquieren una velocidad similar a la superficie. Método de relación escala-gasto. Consiste en seleccionar un tramo de río a canal en el cual permanecen constantes sus características hidráulicas. Aforo del milímetro. Consiste de una escala graduada, pintada en madera, concreto o metal. Se instala verticalmente en el fondo del río y se debe ubicar en un lugar bien visible, de manera que se obtengan sus lecturas desde un puente o una orilla. Aforo limnígrafo. Tienen flotadores que se colocan sobre la superficie del agua, el cual está ligado a una aguja que marca sobre el papel de registro las variaciones de niveles de agua que le transmite dicho flotador. Tenemos otros métodos que son métodos de aforo para canales y tomas parcelarias. Estos tienen unos subtítulos, los cuales son vertedor rectangular, vertedor rectangular, guamuchil, vertedor trapezoidal, citopoide, vector triangular y otros tipos de aforo, los cuales son aforo con orificios y compuertas calibradas, los cuales se dividen en compuertas deslizantes, compuertas tipo mayo, compuertas rectangulares en bocatomas, compuertas circulares en bocatomas y compuertas dobles. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristian Macías. Continuando con la exposición. Aforadores de régimen crítico. Un aforador de régimen crítico radica en esencia de una contracción lateral en un canal al área independiente,
Beneficios de esta clase de composición está la de transportar material en su posición o flotación, sin provocar ningún impacto adverso a su manejo. Otros tipos de construcciones. El material se deposita aguas arriba, perjudicando la parte de entrada o la calibración, siendo por esta prioridad conservar un cuidado constante de la composición. Distintas maneras de geometría se puede calcular la interacción carga-gasto sin necesidad de calibración en campo o laboratorio. Aforadores de garganta larga. Es prácticamente una contracción construida en un canal, donde se otorgan las condiciones hidráulicas para que se presente el flujo crítico de ésta en la garganta. La contracción podría ser en el fondo del canal, en los muros taludes o en los dos. El vertedero de pared gruesa es un caso especial de aforador de garganta extensa, en el cual se tiene contracción solo en el fondo del canal. Aforadores de garganta corta parcial. Constituye una desventaja debido a que, en oposición con las gargantas extensas, la interacción carga-gastos no puede establecerse de antemano. Se recurre a calibraciones de laboratorio y campo. Esto probablemente restringe la elección de magnitudes, por esto es adecuado sujetarse a medidas estándar. Una virtud de dichos aforadores sobre los de garganta extensa en su menor tamaño y bajo precio. El inicio de manejo es el mismo del aforador de garganta extensa, o sea, se tiene la existencia de flujo crítico en la garganta del aforador. Cálculo de las pérdidas de energía. Por estas causas se es dependiente de la calibración directa, así sea en campo o en laboratorio. Aforador Venturi tipo Tecamachalco. Una corriente cambia de régimen lento o subcrítico a régimen veloz o supercítico. Se muestra una parte crítica donde se puede entablar la interacción carga-gasto. En cambio de régimen se muestra al poner un estrechamiento y luego una ampliación. La parte crítica se muestra una vez que la interacción de tirantes agua debajo y aguas arriba en menor del 70%. En caso de no existir esta condición, se puede situar un escalón que no produce el cambio de la interacción carga-gasto. Sin embargo, si reduce el tirante aguas abajo, ya que mucho como el de aguas arriba se miden desde la plantilla. Aforador tipo Nairobi. Los módulos Aquacontrol son construcciones prefabricadas diseñadas para reemplazar a las compuertas habituales en las tomas de agua y proporcionar costos constantes controlados tanto a las parcelas como a los canales. Se fabrican combinando piezas de concreto y partes de metal o poliéster, reforzado con fibra de vidrio. Lo más simple de estas construcciones radica de tres claros contando cada uno con una cresta vertedora, uno o dos bofles reductores y una compuerta sujeta a un mecanismo de cierre manual protegido con dados. Las compuertas permanecen arregladas en fila, colocadas las más pequeñas del lado izquierdo de las distribuidores y las de derecho las más gigantes. Comúnmente cada compuerta permanece plenamente abierta o cerrada. Módulo para gastos pequeños. El gasto constante suministrado por dichos módulos se recibe sin un mecanismo móvil. La conjunción de un cimacio en forma bastante particular con dos reductores fijos planos a determinada altura sobre él y sutilmente aguas abajo de su cresta. Corrige los efectos de un ascenso en grado del agua en el canal a niveles bajos del agua. El cimacio opera en condiciones de descarga, independientemente mientras se incrementa el grado de agua sobre este.
Se disminuye la apertura hasta conseguir el borde inferior de la placa del primer reductor. Módulo para gastos grandes. Para elegir los accesorios es considerada la capacidad de gastos y tipo de parte longitudinal 20 o 50. Esto determina ancho de la instalación, costos a dar, pérdida de carga y fluctuaciones admisibles en niveles de canal. Aforador de hélice para tomas. Los medidores de uso más comunes para el agua de riego son de rapidez que se instalan en canales, cañerías o corrientes, así como los que se colocan en tuberías o conductos de hasta 182.9 centímetros, 6 pies de diámetro. Los medidores se instalan en canales abiertos. El flujo debería ser conducido por medio de un tubo o conducto de área seccional. Antes famosa, habitualmente se nombra tubo medidor. El dispositivo de aforo se sitúa dentro del extremo de descarga del tubo. Los medidores para riego consisten en esencia de un propulsor cónico. La hélice queda suspendida frente al centro del flujo, así sea en el tubo, cañón o conducto, y gira al fomento del agua. La hélice giratoria impulsa al cabezal de registro por medio de ferrocarril de engranes, y el cabezal registra el flujo total por medio de un reloj contador. Método de aforo para aplicaciones del agua en las parcelas. En los bocatomas y regaderas de los distritos de riego se acostumbra la instalación de construcciones aforadas que permiten medir el gasto o grado de equipos de parcelas o parcelas particulares, siendo primordial hacer aforos en las regaderas a la entrada de la parcela, así como en melgas y surcos. Una vez que hay sistemas de riego presurizados, es eficaz conocer la proporción de agua que se aplica en tuberías con espesores en líneas de goteros. Aforo para gastos en melgas y surcos. Para medir el suministro de agua en melgas y surcos se usan aforadores de carga hidráulica baja, como Chapingo y el aforador de garganta corta, con plantilla horizontal. Además se puede usar el procedimiento volumétrico, así como sifones calibrados y al final placas metálicas con agujeros. Aforador Chapingo. Está comprendida en la extensa gama de versiones de la composición Venturi. La composición aforada Chapingo es de garganta móvil y se emplea para la medición de costos pequeños, siendo una elección que posibilita mejorar la eficiencia del uso del agua de riego a grado parcelario. Su rango de trabajo encierra a partir de 0.8 hasta 120, con anchos de garganta a partir de 2 centímetros hasta 20 centímetros. Su rango de trabajo encierra a partir de las 8 hasta 120 lps, con anchos de garganta a partir de 2 centímetros a 20 centímetros. Aforador de garganta corta con plantilla horizontal. Es un medidor de garganta limitada o una fácil arista y plantilla horizontal. Sus propiedades son aproximadas. Parte rectangular, convergencia 3,1 en la entrada y 6,1 en la salida, donde W ancho de garganta en centímetros y L longitud del aforador en centímetros. Aforo volumétrico. En los sistemas de riego, el procedimiento volumétrico se utiliza prácticamente en la medición del gasto en surcos. Además, se emplea para medir el flujo del agua en las boquillas a la salida de los sistemas de riego por aspersión. Aforo con sifones calibrados. Para conocer el gasto por sifón, primero se debería tener calibrado este y luego se determina la carga hidráulica de operación. Si la descarga es independiente, la carga corresponde a la diferencia entre el tirante del agua en la regadera y el grado del centro de la descarga del sifón o el tirante del agua en el surco. Esto último si la descarga es ahogada.
La interacción carga-gasto de un sifón es dependiente, en primera instancia, de su diámetro y en el segundo sitio del diseño específico, material de creación, longitud y forma, primordialmente por lo cual se propone calibrar todos los sifones empleados. Aforo mediante placa con orificios. Uno de los procedimientos más simples para medir el flujo de la corriente es la placa sumergida con orificio. La placa se sitúa dentro del surco, perpendicularmente. Las placas con agujeros se fabrican con láminas de hierro, acero o aluminio, que poseen aberturas maquinadas con exactitud y cuyos diámetros varían a partir de 2,54 centímetros hasta 3,81 centímetros. Estas placas poseen numerosas ventosas. Estas placas poseen numerosas ventajas. Son sencillas, poco costosas y simples de instalar. La corriente en el surco puede medirse con una diferencia de carga mínima, reduciendo al mínimo el perímetro humedecido del surco encima del punto de medición y la posibilidad de derrame. Con un poco de cuidado en la colación y la lectura, el margen de error de la medición no excederá al 5%. Navarrete Cedeño, Carlos Eduardo, y yo les vengo a hablar sobre métodos de aforo para descargas en un equipo de bombeo. El abastecimiento de agua a través de los pozos es de suma importancia, ya que nos ayuda o constituye una alternativa para aquellas zonas que no tienen como recurso el agua a un 100%, o sea, todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es de suma importancia, ¿no? Ya que con un pozo tenemos agua en el momento que querramos y a disposición de nosotros, ¿no? El método de la escuadra. Para medir el flujo en tubos horizontales mediante este método es necesario medir una distancia horizontal y una vertical, componentes horizontales y componentes en vertical. Respectivamente, la primera se mide desde la cúspide del interior del tubo, uno de estos puntos con la componente vertical. Esta última se mide a partir desde el punto en el donde sale el chorro y que cae en forma vertical, en un punto donde cae el chorro, ¿verdad? Entonces, este método de aforo es práctico y rápido, pudiéndose aplicar en tubos horizontales, descargando llenos o parcialmente llenos. A continuación podemos ver una imagen donde representa lo que es el tubo, el chorro que está saliendo, y ahí está desde donde deberíamos de medir, ¿no? Que es desde la cúspide, desde arriba de donde sale el chorro, ¿verdad? Seguimos, ¿no? Medidores de hélice. Este tipo de medidor consiste de un propulsor cónico conectado a un registrador de carga mediante una serie de engranes. La hélice queda suspendida frente al centro del flujo. La velocidad de la hélice se calcula en RPM, revoluciones por minuto, en lo proporcional a la velocidad del flujo en la tubería, y como el área es selección transversal del tubo, entonces se le conoce como gasto medio. Se pueden emplear tuberías desde 10, entonces se pueden emplear en tuberías desde 10 centímetros hasta 183 centímetros. O sea, en tuberías súper pequeñas hasta extremadamente un poco grandes, ¿no? Entonces, el medidor registra el gasto instantáneo o el volumen total. Cuando esto último ocurre, se lo conoce como medidor volumétrico, totalizador. Entonces, aquí podemos ver una pequeña imagen de lo que es el tubo hélice, ¿no? El medidor hélice. Medidores de orificio en tuberías. Los orificios en tuberías son generalmente circulares, ¿no? Y se encuentran dentro del tubo horizontal, en su extremo, o sea, en la parte de arriba. Cuando el orificio se encuentra en el tubo, la descarga no es libre y la carga se debe medir en puntos situados desde arriba y abajo con respecto al orificio, ¿verdad? Entonces, como podemos ver aquí, una pequeña imagen de lo que es las mediciones, los medidores de orificios en tuberías. Como podemos ver aquí, lo que es la tubería y la parte de arriba
tenemos el manómetro, que es el que calcula, ¿verdad? Métodos de aforos en sistemas de riegos presurizados. En los sistemas de riegos presurizados, en sus diferentes modalidades, se encuentran colocados dispositivos de riego como aspersores, microaspersores, goteros, entre otros, cuya función principal es disminuir uniformemente una lámina de agua hacia los cultivos a un gasto y presión determinadas, ¿verdad? Para saber si los dispositivos de riego están trabajando bien o trabajan en óptimas condiciones en cuanto a gasto y presión de operación, es necesaria su evaluación, la cual se lleva a cabo por un método que consiste en una prueba de aforo. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos una imagen donde nos muestra un aspersor. Este aspersor está en un funcionamiento adecuado, o sea, está funcionando correctamente. Acá en esta otra imagen podemos ver, es un microaspersor. Estos microaspersores se utilizan más en sistemas o sea, en cultivos como que para más específicos. No tanto, porque a continuación, como este de aquí, que es el sistema por goteo, este de aquí sí es un sistema de riego casi que 100% específico porque el agua va directamente a la planta. Aquí podemos ver otra imagen del sistema de riego por gotero. Acá podemos ver un sistema de riego que se llama por nebulización, se lo conoce así, ya que este de aquí simula una lluvia súper fina y este sistema se lo utiliza bastante en lo que es los invernaderos, ¿verdad? En los invernaderos, ya que simula una lluvia muy fina y se lo utiliza como para cultivos de tomate, pimiento, pero bueno, se los utiliza especialmente en los invernaderos, ¿verdad? A continuación, aquí podemos ver que este es un sistema de riego por canales. Se lo ve muy visto en diferentes tipos de lugares aquí en la parte de Manabí y es muy conocido. Bueno, en relación a gasto y presión, generalmente el funcionamiento de un sistema presurizado y el gasto que entrega dependen de que se cumplan los requerimientos de carga establecidos por el fabricante. Cuando se instala un equipo de riego, se debe cuidar que trabaje dentro de este rango de presión. De no ser así, el equipo no funcionaría adecuadamente. O sea, no funciona como debe de ser. Si la presión proporcional al sistema es menor de la establecida por el fabricante, este no entregará al 100% su funcionamiento, ¿no? Para lo cual fue diseñado. En vez de facilitar las cosas, puede ser retrasada. En los peores de los casos puede funcionar, o sea, puede que no funcione, ¿no? Adecuadamente. Y si la presión es mayor a la adecuada o a la que proporciona el sistema, para lo cual está diseñado, ocurre realmente lo mismo. La fabricación de las paredes del interior del cuerpo son dañadas y lo mismo. O sea, en vez de facilitar y ayudar al riego, o sea, al riego, en vez de ayudar, va a ser una carga, ya que no va a funcionar de buena manera. Este ha sido mi tema. Muchas gracias.